¿Qué tal, amigos televidentes? Soy Coralía Torres y hoy en el Informativo de la Salud tenemos para ustedes un especial de cáncer de mama, con lo último en diagnóstico y tratamiento. Y les informaremos sobre un trastorno del aprendizaje conocido como dislexia. Además, información actualizada de la nueva cepa del COVID-19, Omicron. Omicron llegó a Ecuador. El primer caso de esta nueva variante del coronavirus, originado en Sudáfrica, se reportó en el país el pasado martes tras la llegada de un ecuatoriano con síntomas proveniente de ese país. La noticia la confirmó la ministra de Salud, Ximena Garzón. El paciente presentó 2 pruebas PCR negativas y su carnet de vacunación con 2 dosis, pero en su viaje de regreso desde Panamá manifestó síntomas al llegar a Ecuador. El protocolo de seguridad del ministerio permitió aislarlo y tras las pruebas pertinentes se detectó Omicron positivo. El paciente se encuentra bien, no tiene síntomas graves, se encuentra aislado. Hemos hecho nosotros cercos epidemiológicos como parte de nuestro programa del Plan Fénix, la implementación del Plan Fénix, el cercado del paciente y también de sus contactos cercanos y de los contactos de los contactos. Por lo tanto, tenemos bajo vigilancia epidemiológica también a todos los pasajeros del vuelo de retorno desde Panamá, en el que vino este pasajero. El hombre de 48 años retornaba de Sudáfrica, en donde realizó investigaciones junto a otros 2 compañeros de trabajo. A estos últimos también se les realizó la prueba y su resultado fue negativo para COVID-19. En alerta con esta nueva variante y un ligero aumento de casos de COVID-19 tras el feriado de noviembre y las festividades quiteñas, el COE Nacional anunció 5 nuevas medidas para contener la propagación del virus con motivo de Navidad y Año Nuevo. Se limitan los aforos al 50 y 75% en espacios cerrados y abiertos respectivamente, particularmente en mercados, ferias, supermercados, centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia y afines. Estricta vigilancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, uso permanente de mascarilla, higiene de manos, ventilación adecuada y distanciamiento social. En lo que se refiere a playas y balnearios, deberán establecer un aforo máximo del 75% y un horario para su uso desde las 6 hasta las 18 horas. Se prohíbe la realización de eventos públicos y privados, tales como conciertos, pases del niño, novenas, fiestas y bailes populares, festivales y quema de monigotes. Finalmente, la prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en espacios públicos. Entrarían en vigencia a partir del viernes 17 de diciembre a las 00 horas hasta el lunes 3 de enero, que ya pasaría el potencial de riesgo que tenemos tanto en los feriados de Navidad y de fin de año. Vemos un crecimiento en número de contagios, en tasa de positividad, en capacidad hospitalaria y lastimosamente inclusive en exceso de mortalidad. Es que estamos pidiendo esto a los GATS y nos vamos a olvidar de la palabra exhorto. Hay un bien superior que tenemos que cuidar, que es la salud y la vida de los ecuatorianos, y hoy exigimos que sobre la base de sus competencias cumplan con estos lineamientos de esta resolución del COE Nacional. La ministra de Salud insistió además en la vacunación de personas que aún no lo han hecho. Todas las vacunas le protegen contra esta nueva variante. Por lo tanto, nosotros solicitamos a la población que acudan a los centros de vacunación y que reciban sus vacunas. Tenemos vacunas a partir de los 5 años de edad para toda la población. Primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo. Estamos vacunando dosis de refuerzo a las personas de 65 años y más, a las personas de 18 años en adelante con enfermedades agravantes, a las personas que ya hayan tenido su segunda dosis hace 6 meses. Tenemos suficientes dosis. Por favor, acudan a los centros de vacunación que tenemos en todo el país. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Omicron avanza a una velocidad nunca antes vista, ya que se han detectado casos de la misma en 77 países, pero probablemente podría estar ya en todo el mundo y con brotes de transmisión comunitaria.
El director de la organización, Tedros Adhanom, mostró su preocupación porque la sociedad la considere como algo leve e indicó que esta variante podría afectar nuevamente a los sistemas de salud, por lo que ha reafirmado que las vacunas por sí solas no harán desaparecer la pandemia e insiste en continuar con las medidas de prevención y bioseguridad. Hasta el cierre de esta edición se confirmó un segundo caso de Omicron en Ecuador, cuyo contagio se dio en Guayaquil, y también la muerte de una persona por esta nueva variante en Reino Unido. El cáncer de mama es uno de los que más se diagnostica comúnmente en las mujeres, aunque también puede ocurrir en los hombres. Las campañas para crear conciencia hacia el cáncer de mama y los fondos para la investigación han propiciado grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer, logrando que los índices de supervivencia hayan aumentado, en su mayor parte a causa de una detección más temprana, un tratamiento personalizado y una mejor comprensión de la enfermedad. Se realizó su primera mamografía a los 40 años y durante 8 años hizo lo mismo. Cada año María Elena se sometía a exámenes preventivos de cáncer de mama por estar en el grupo etario de riesgo, aún sin tener antecedentes familiares. Sin embargo, en diciembre de 2020, en su visita al ginecólogo, se le detectó un nódulo pequeño en uno de sus senos. Le recomendaron estudios adicionales para confirmar o descartar un diagnóstico, pero algo extraño sucedió según sus palabras. Como se dice, el nódulo que aparentemente estaba, no me encuentran. La doctora que realizaba el trabajo de este laboratorio me dice que ella no me puede sacar muestra de algo que no existe. Entonces yo, confiada en el diagnóstico que me daba la doctora, que no me encontraba, me voy contenta a mi casa. En junio de 2021 debía hacerse un nuevo control, pero un mes antes contrajo el virus del COVID-19 al igual que su pareja. Ella superó la enfermedad, su esposo no, y falleció. Tras la pérdida y sumida en una profunda depresión, en un autoexamen de rutina, ese nódulo que aparentemente no existía, creció. Al momento en que pasa, sería de mayo, junio, julio, agosto, 3 meses, yo empiezo a sentirme una bolita ya, pero creció, fue palpable, yo me sentí. Me diagnostica prácticamente la doctora, me dice con tanta certeza de que es un nódulo grande, sólido y que no tenía bordes definidos. Y claro, ella ya me habló de hacerme una biopsia. Entonces llevo ese resultado donde el mastólogo me pide otros exámenes más avanzados y lamentablemente me detectan cáncer. El testimonio de María Elena es uno de muchos casos diagnosticados en Ecuador. Datos del Observatorio Global de Cáncer señalan que a lo largo del 2020 un total de 3.563 mujeres fueron prescritas con cáncer de mama en todo el país. Pero, ¿cuál es el origen de esta enfermedad? El cáncer de seno se produce cuando las células mamarias comienzan a crecer sin control, según la Sociedad Americana de Cáncer, y puede aparecer principalmente en las glándulas que producen leche, conocidas como lobulillos, o en los tubos o conductos que llevan la leche desde las glándulas hasta el pezón. El doctor José Luis Escobar, especialista en ginecología, nos dice que es importante prestar atención a los síntomas más frecuentes de la enfermedad, aunque no haya una masa o bulto alrededor de los senos. Si es que existe algún cambio en la coloración de la piel, en la textura de la piel, de igual manera, o si es que existe un hundimiento a nivel de la piel, también. De la piel del seno. De la piel del seno, exactamente. O si es que existe alguna salida de líquido por los pezones, especialmente si es que es de tipo hemorrágica o sanguinolenta, con más razón todavía. Factores de riesgo predominantes también deben ser tomados en cuenta. La Asociación Helping Cancer, con sede en Barcelona, España, indica que algunos estudios han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a la genética, estilos de vida como el sedentarismo, la obesidad, la ingesta de hormonas durante largos periodos de tiempo, la menstruación temprana antes de los 12 años o una menopausia tardía. Los exámenes preventivos dependerán de estos factores. En este sentido, se puede diferenciar o se puede
dividir a personas o a mujeres que tienen un riesgo promedio y mujeres que pueden tener un riesgo mayor. Entonces, personas que tienen factores como, por ejemplo, factores hereditarios en personas, en familiares muy cercanos como padre, madre, hermanos, hijos, entonces tienen que hacerse un cribado más temprano. O si es que han tenido antecedentes de algún tipo de radiación durante la niñez o durante la adolescencia en la parte del pecho, de igual manera. Tienen que hacerse un cribado más temprano. O si tienen también algún tipo de alteración genética manifestada por una mutación genética que se puede diagnosticar en unos exámenes, también, ¿sí? Sin embargo, si es que existen, si es que es una mujer que tiene un riesgo promedio, es decir, que no presenta estos factores de riesgo, entonces en ellas lo que se indica es a partir de los 40 años ya tener una mamografía. La mamografía es uno de los métodos de diagnóstico más efectivos. Es el único que permite una detección minuciosa de cualquier anomalía pequeña y no palpable en el seno. Está recomendada a partir de los 40 años. No obstante, si hay un factor de riesgo existente ya mencionado, es pertinente hacerlo desde los 35 años. Analía Romo, experta en radiología, nos dice a detalle en qué consiste este examen. Es un estudio que utiliza radiación de baja dosis, que es inofensiva para la paciente y que puede ayudarnos a hacer el diagnóstico de un cáncer de manera temprana. En el lenguaje radiológico nosotros utilizamos a la mama aproximadamente como un reloj, ¿ya? La mama tiene horarios radiales y tiene zonas, ¿no? Entonces la mama la vamos a dividir en 4 cuadrantes, que son superior externo, superior interno, inferior externo e inferior interno. En estos 4 cuadrantes vamos a tener los radiales, como un reloj exactamente. Nosotros ubicamos a la lesión de acuerdo al radial, de acuerdo a la hora. Por ejemplo, una lesión que esté en el cuadrante superior externo de la mama derecha, en la hora 10 y en la zona B. Hablamos también de la profundidad como zonas, ¿no? Pues tenemos una profundidad superficial, media o muy profunda. Entonces, nosotros en el informe radiológico que emitimos vamos a colocar el sitio específico de la lesión de acuerdo a los radiales, como un reloj. Así la catalogamos a la mama. La mamografía permite además determinar nódulos e incluso microcalcificaciones potencialmente cancerosas e imperceptibles. En ocasiones va acompañada de un eco mamario. El radiólogo ubica a las lesiones de acuerdo a la forma, de acuerdo a los márgenes, a los bordes, para que nosotros podamos definir si una lesión es sospechosa. Tenemos que tener varios criterios. Por ejemplo, una lesión potencialmente cancerígena, como la que tenemos en la pantalla. Esta lesión tiene unos márgenes irregulares, mal definidos, espiculados, ¿no? Esta lesión sería una categorización BIRAT 5. Nosotros los radiólogos tenemos múltiples maneras de catalogar un cáncer en la mamografía, en la ecografía, en la resonancia magnética. Las lesiones pueden ser espiculadas, una masa espiculada. Las lesiones pueden ser microcalcificaciones, que también pueden ser cancerígenas. Las lesiones pueden ser una asimetría. Por lo general, las dos mamas en su parte interna son simétricas, son iguales. Pero si nosotros visualizamos ya una asimetría, podemos tener ya una sospecha de que esa asimetría puede ser una lesión. Sin embargo, no todos los nódulos encontrados en este estudio radiológico pueden ser malignos. Con más de 30 años de experiencia en el tratamiento de esta enfermedad, el oncólogo Víctor Jiménez dice que los tumores benignos de los senos son crecimientos anormales, pero no se propagan fuera de ellos. Nos explica cómo se diferencian los unos de los otros. La glándula mamaria es el tejido amarillento que tenemos y tienen muchos lobulitos. Todos estos lóbulos desembocan en los conductos mamarios, los ductos mamarios. En los ductos se da el carcinoma. O sea, es un tumor de los canalículos, por eso se llama ductal infiltrante. Este es el tumor de la juventud, más frecuente, que son los fibroadenomas.
Los fibroadenomas son aquellos que por autopalpación, por autoexamen, que es un tumor del seno joven, las pacientes se detectan. Estas son lesiones benignas completamente. La mayoría de pacientes, más o menos un 60% de pacientes tienen la mastopatía fibroquística. La mastopatía fibroquística es la presencia de estas lesiones con agua, que son los quistes. Los quistes son lesiones benignas y que necesitan control por parte de la ecografía y la mamografía y por parte del médico que trata el seno. Y esta es una forma de la presencia de una lesión maligna que no tiene las características de regularidad, de nodularidad y que más bien son márgenes fuera de control, más bien de tipo bizarro, ¿no? Entonces estas lesiones son las que tenemos que detectarlas a tiempo. Este tamaño de la lesión es una lesión ya avanzada. Por eso se recurre a la biopsia, un procedimiento adicional que se realiza para extraer una pequeña muestra de tejido del nódulo o bulto para su análisis. Antiguamente se abría por aquí para sacar la toma de la biopsia. Actualmente tenemos la facilidad de hacer con estas agujas, que son agujas de biopsia, grandes, gruesas, que sacan el tejido en esta especie de sarcófago que tiene la aguja. Entonces se hace esto, se toma la biopsia, sale y se manda a patología los cilindros que salen aquí. Este diagnóstico mediante aguja es un diagnóstico el menos invasivo, que ayuda a la paciente a saber si es que la lesión que está en estudio es benigna o maligna. En la segunda parte de este reportaje abordaremos los tipos de cáncer de mama, sus etapas y los tratamientos más recientes contra la enfermedad. La dislexia es una discapacidad del aprendizaje en la lectura que no está relacionada con la inteligencia de la persona. Produce dificultad para leer con fluidez y puede haber también problemas de comprensión de la lectura, la ortografía y la escritura. Aunque la dislexia no tiene cura, una evaluación e intervención tempranas pueden producir grandes resultados. Cuando me doy cuenta de que el problema es ya bastante grave es cuando yo llego a la escuela y me doy cuenta que su maestra le sacaba de clases. Le decía, tú no des el examen, que del resto de tus compañeros, tú tranquila, sigue jugando. Es parte de la experiencia que nos cuenta Dominic antes de saber que su hija, ahora de 14 años, sufre de dislexia. Previo a eso había sido diagnosticada con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que complicaba más su capacidad de aprendizaje a la par de sus compañeros de clase. Ella empezó a leer más o menos cuando tenía 8 años, empezó a leer recién. Ella no leía nada. O sea, realmente no sé si era tal vez vergüenza de que no entendía las letras o no entendía las palabras, pero ella no leía para nada. Pasó a su colegio y obviamente se venía agravando más el tema por el hecho de que no aprendía como el resto de sus compañeros. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje, principalmente la lectoescritura en un niño con una inteligencia normal. Afecta la capacidad del menor para reconocer y manipular los sonidos en el lenguaje. Tienen dificultades para descodificar nuevas palabras o dividirlas en segmentos manejables que pueden sonar, causando dificultades con la lectura, la escritura y la ortografía. Francisco Espinel, neuropediatra y especialista en estos casos, nos explica a detalle sobre este trastorno. El niño al inicio tiene que desarrollar lo que nosotros denominamos la conciencia fonológica. Esto significa que el niño tiene que saber que cada palabra corresponde a un fonema. Esto generalmente lo desarrolla a partir de los 4 años. El niño a los 4 años no sabe leer, pero generalmente el niño, por ejemplo, cuando ve la palabra mesa, él puede saber que la palabra mesa tiene 4 fonemas. A partir de los 5 años, el niño lo que hace es que empieza a relacionar cada fonema con una letra. Entonces lo que se llama la relación grafema-fonema. Entonces el momento que el niño empieza a leer, empieza
cada palabra o cada grafema lo empieza adaptando a un fonema. Entonces lo que se denomina la relación grafema-fonema. Esto es lo que se denomina la ruta fonológica. Entonces esta es la ruta fonológica donde el niño, por medio de los fonemas y los grafemas, es donde empieza la lectura. Cuando fallan estas dos rutas es cuando ya tenemos el diagnóstico de dislexia, lo cual ya lo podemos hacer a partir de que el niño empieza a aprender a leer o empieza a adquirir ya la lectoescritura. En un artículo publicado por el Child Mind Institute, la dislexia tiene un origen neurobiológico, es decir, que en el cerebro se produce una alteración durante la formación neuronal en la que cierto grupo de neuronas y células gliales o soportes de las mismas no migran adecuadamente durante el desarrollo embrionario, entre otras causas. Para adquirir la conciencia fonológica tenemos ciertos sitios en el cerebro los cuales nos permiten la evocación de las palabras. Uno cuando lee se activa primero la corteza visual primaria, la cual se encuentra en el lóbulo occipital. Y la evocación de las palabras, el reconocimiento de las palabras se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, es decir, en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces tienen que estar activadas estas dos zonas en los pacientes cuando leen. Entonces la fisiopatología es que existe un trastorno a nivel de lo que es la parte izquierda del cerebro, a nivel del lóbulo temporal. También tiene un componente genético. Se ha visto que los niños disléxicos hasta un 40 o 50% tienen una carga genética familiar, es decir, los padres al ver a sus hijos también tuvieron el mismo problema en cuanto a la lectoescritura, es decir, tiene una base neurológica y una base genética para el desarrollo de la dislexia. ¿Esto es el mayor número de casos? Sí, en todos. En casi todos. En casi todos. Con eso pudimos descubrir que su papá sufría de dislexia. Por todos estos antecedentes, y nos dimos cuenta que que ella lo heredó de su papá. Aunque también hay factores de riesgo que no deben ser pasados por alto, según Valeria Peña Herrera, especialista en pedagogía y trastornos del aprendizaje. Variaciones del entorno, es decir, un peso bajo al nacer, niños prematuros, niños expuestos a drogas, alcohol dentro del vientre materno generalmente. Entre los signos de alerta se evidencian problemas con la memoria a corto plazo, dificultad para la organización de pensamientos, entre otros. Tenemos niños que solamente presentan inversión de letras, por ejemplo la B con la D, o de algunos numerales que los trazan al revés, como el 5, el 7, el 3. Ahí hablamos de rasgos disléxicos, ¿no? Olvida palabras que tendrían que ser familiares, son incapaces de retener canciones fácilmente o de repetir, que es lo que más comúnmente hacen los niños con el lenguaje, ¿no? Entonces eso ya nos tiene que dar una primera alerta. El problema radica en lo que es comprensión. El niño posiblemente puede decodificar, pero no puede entender lo que está leyendo. Entonces, imagínate que puedes decodificar casa, mesa, pero el nivel de comprensión simplemente no lo adquieres. Entonces, es un problema bastante grande, no solamente en etapas tempranas escolares, sino en adolescentes y adultos también. Por eso se recomienda un diagnóstico temprano a la primera señal de alerta para evitar complicaciones mayores cuando el menor llegue a la adultez. Durante ese mismo diagnóstico se descartan otro tipo de trastornos que influyen también en el proceso de aprendizaje como sordera, visión deficiente, discapacidad intelectual u otros. Cuando no se los trata a tiempo, cuando no se los diagnostica a tiempo, empiezan a bajar su autoestima porque no aprenden, ¿sí? Se ha visto que estos niños se pueden relacionar con mayor trastorno de ansiedad, depresión, etc. Hay que hablar que la dislexia también puede tener una comorbilidad, es decir, un mismo paciente puede tener dislexia y ese mismo niño puede tener, por ejemplo, otro trastorno neuropsicológico como trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o trastorno de conducta, o trastorno de alteración motriz, ¿sí? Entonces esto también necesita para que el niño pueda lograr el aprendizaje. La dislexia no tiene cura, pero en su tratamiento se trabaja con un equipo multidisciplinario que incluye neurólogos, psicólogos, padres y maestros. En intervención se trabaja con una variedad infinita, por ejemplo, se empiezan con pictogramas, ya que el niño tiene problema con las letras, se le presentan imágenes, mucho con sonido, si es que pueden hacer algo artístico, pintar, la música ayuda mucho también, y siempre hacerle un acompañamiento también de tipo psicológico, ¿no? Para que él sepa que es muy capaz y que puede llegar a los mismos resultados que los demás, o más aún, pero que simplemente tiene una forma diferente de aprender.
A veces el acompañamiento puede ser solamente en un periodo de aprendizaje, que es lo óptimo, ¿no? En el proceso de lectoescritura, para que el niño pueda trazar bien las letras y pueda mejorar su comprensión. Pero en otros casos, pues hasta la edad adulta sí se recomienda un acompañamiento o terapia o intervención. El mejor tratamiento básicamente es mejorar lo que es la conciencia fonológica, es decir, el niño hay que empezarle nuevamente a reeducar un fonema con una palabra. No es el mismo tratamiento para un niño que tiene 8 años para aquel que tiene 14 años, porque cada tratamiento tiene que ser individualizado. Entonces a los niños desde pequeños hay que estimular el lenguaje. ¿Cómo estimular el lenguaje? Hablándole al niño, leyéndole al niño, jugando con el niño. Entonces uno tiene que empezar estimulando el lenguaje desde pequeño. Sí, el niño desarrolla el lenguaje solo con la mirada, con la sonrisa, con la atención conjunta y con el juego. Así se desarrolla el lenguaje. ¿Sí? Y bueno, y cuando ya está si el niño ya está diagnosticado por una dislexia, hay que apoyarle al niño, no frenar su autoestima y buscar estrategias para que el niño pueda adquirir el conocimiento y el niño pueda incluir en la escolarización y que el niño pueda avanzar y pueda terminar sus estudios de manera normal. Lo que le sugirieron es que lea bastante, a ella le gusta leer, entonces que lea, eso es un buen ejercicio para la dislexia. Muchísimo contacto con las maestras, sí, ellas son las primeras que se dan cuenta que hay algo distinto en los niños, ¿no? Que tienen dificultades para aprender en ciertas cosas, estar en contacto con ellas todo el tiempo que sea posible y obviamente hablar con el niño. Hablar con tu hijo, con cómo se siente, qué está pasando en la escuela, cómo le tratan sus compañeros, hacer ejercicios en casa de lectura, si ves alguna dificultad o que se está trabando o no reconoce, entonces ponerse en contacto inmediato con alguien especializado. El Child Mind Institute reconoce a la dislexia como uno de los trastornos de aprendizaje más comunes, seguido de la discalculia, que se traduce en la dificultad para las matemáticas, y la dispraxia o crisis del desarrollo de la coordinación. En este caso, los niños parecen torpes y descoordinados en comparación con otros menores de su edad. A continuación, queremos compartir con ustedes la alegría que tuvimos como informativo de la salud de ser parte de un agasajo navideño organizado por la Fundación New Life Hope. En esta Navidad, el informativo de la salud se unió a la Fundación de Ayuda Humanitaria New Life Hope para visitar varios sectores de Quito, Guayaquil, Ibarra, Otavalo y otros. Más de 1000 niños tuvieron sus momentos de alegría y recibieron juguetes, caramelos y cientos de familias sus kits de víveres. Gracias a las empresas que realizaron los donativos para que estos eventos se lleven a cabo y al grupo de voluntarios que trabajaron arduamente. Agasajar a estos niños para la Navidad con un cachito de ilusión y alegría. ¿Qué decimos? ¡Feliz Navidad! Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Estamos a pocos días de la Navidad y todos los que hacemos el informativo de la salud queremos desearles unas felices fiestas. No dejen de cuidarse y seguir con las medidas de bioseguridad para la protección y tranquilidad de todos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo. Hasta entonces.